Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a indagar un poco en el lenguaje de texto estructurado para PLC. Este lenguaje es uno de los más utilizados en la industria ya que es mucho más rápido de trabajar. El texto estructurado se parece más a lenguajes como Pascal, C o Python, permitiendo desarrollar algoritmos complejos de forma más sencilla y organizada. Su principal ventaja es que permite implementar cálculos matemáticos, algoritmos de control y procesamiento de datos de una manera mucho más compacta que otros lenguajes de PLC. Vamos a ver lo básico de cómo definir variables, temporizadores, contadores y los diferentes condicionales que se pueden utilizar. Yo en este caso voy a utilizar la aplicación Codesys para la programación, pero esta aplicación permite además simulaciones, pero no es la única que hay en el mercado como para la programación de los PLCs como tal. Antes de utilizar una variable debemos declararla. El programa Codesys ya te crea como un apartado exclusivo para la declaración de variables y solo haría falta definir pues todas las variables que se necesiten. En la práctica, si se utiliza un PLC de marca Siemens, por ejemplo, concretamente, este se programa en un software especializado llamado TIA Portal. En este programa lo que vamos a encontrar es que tendremos que definir todas las variables del sistema una por una como etiquetas y ya después podremos utilizarlas en nuestro código. La ventaja del texto estructurado es que es mucho más fácil de desarrollar el código en cualquier aplicación orientada a la programación del PLC y poder utilizarlo en otras aplicaciones sin que su estructura cambie completamente. Simplemente sería como compartir el código. Sería muy difícil, por ejemplo, hacer esto mismo si se tiene una programación en ladder. Ahora, volviendo al texto estructurado, podemos declarar variables del tipo bool, de valores verdadero o falso, int de números enteros, real de números con decimales y time que son variables de tiempo. Estas variables pueden representar entradas físicas, salidas físicas o datos internos del programa. Podemos encontrar otras variables para contadores y temporizadores, de los cuales hablaremos más adelante. En cuanto a operadores básicos, encontramos los operadores aritméticos de suma, resta, multiplicación, división, los operadores de comparación y los operadores lógicos. De estos últimos, la diferencia está en el XOR, pues es un operador lógico que puede no conseguirse en otros tipos de lenguaje de programación PLC. En cuanto a temporizadores, fundamentales en la automatización, se describen como variables del sistema. Uno de los más utilizados es el TOM o temporizador a la conexión. Existe una duda muy común entre las variables declaradas como time y las variables declaradas como tom, pero cumplen funciones completamente distintas. Una variable del tipo time simplemente guarda como un valor de tiempo, como 5 segundos, 10 segundos, etc. Aquí la variable solo contiene el dato, no está contando nada. Un bloque tom sí realiza una acción, ya que comienza a medir el cuánto tiempo lleva activa una señal o por cuánto tiempo quiero que se ejecute una tarea. Internamente el TOM tiene variables propias como IN para la entrada, PT o tiempo programado, ET o tiempo transcurrido y Q para la salida. Tenemos los contadores que permiten registrar eventos, es decir, situaciones que ocurren una cantidad determinada de veces. Algunos ejemplos son contar piezas que pasan por una banda transportadora, contar cajas empaquetadas, registrar cuántas veces se activó un sensor, llevar el conteo de ciclos de una máquina, entre otros. Se definen como variables CTU. Es un bloque que cuenta con los siguientes parámetros. Está el CU, que es la entrada de conteo. Está R o reset, depende del programa que se esté utilizando, que es el reset del contador. El PV o el valor objetivo o preestablecido, que es digamos cuánto número de cajas puedo contar o cuál es el máximo que el contador va a lograr. Y pues las salidas Q, que básicamente tienen que ver con la conexión física del PLC. De los mayores atractivos del texto estructurado encontramos los condicionales. El más conocido es el condicional if, que permite ejecutar acciones dependiendo de una condición, el if else o el if else if, para crear múltiples niveles de decisión, y la estructura case, cuando existen ya muchas opciones pero queremos algo mucho más compacto que el if.
En cuanto a ciclos, encontramos los ciclos for, que permiten repetir instrucciones, y los ciclos while, que permiten que un bloque de código siga ejecutándose mientras una condición sea verdadera. Por último, tenemos las funciones matemáticas. Otra de las ventajas del texto estructurado frente a otros lenguajes como el ladder es que nos permiten realizar diferentes funciones como potencias, raíces cuadradas, valores absolutos y funciones trigonométricas sobre todo, como seno, coseno, tangente y sus inversos. Entonces supongamos que tenemos un brazo robótico y queremos calcular la posición horizontal del brazo. Digamos que podemos implementar un programa que nos diga la posición exacta del brazo en X y Y calculado por la longitud y el ángulo que está describiendo el brazo robótico. Implementar este cálculo en ladder sería bastante complejo, entonces esta es una de las cosas que principalmente se hacen sí o sí en texto estructurado. Como conclusión, este tipo de lenguaje destaca especialmente cuando necesitamos cálculos complejos, algoritmos de control, procesamiento de datos o integración con sistemas externos como cámaras, robots, bases. Dominar este lenguaje permite desarrollar programas de PLC más compactos, escalables y fáciles de mantener que utilizando únicamente ladder. Gracias por ver el video. En la siguiente parte construiremos un programa completo utilizando texto estructurado para controlar un proceso industrial real.